Buenas noches. Vamos a buscar Salmos capítulo 59. Salmos capítulo 59. Versículo 1. Líbrame de mis enemigos, oh Dios mío. Ponme a salvo de los que se levantan contra mí. Líbrame de los que cometen iniquidad y sálvame de hombres sanguinarios. Porque he aquí están acechando mi vida. Se han juntado contra mí poderosos, no por falta mía ni pecado mío, oh Jehová. Sin delito mío corren y se aperciben. Despierta para venir a mi encuentro y mira. Y tú, Jehová, Dios de los ejércitos, Dios de Israel, despierta para castigar a todas las naciones. No tengas misericordia de todos los que se rebelan con iniquidad. Volverán a la tarde, ladrarán como perros y rodearán la ciudad. He aquí, profetizarán con su boca. Espadas hay en sus labios, porque dicen: ¿quién oye? Mas tú, Jehová, te reirás de ellos. Te burlarás de todas las naciones. A causa del poder del enemigo, esperaré en ti, porque Dios es mi defensa. El Dios de mi misericordia irá delante de mí. Dios hará que vea en mis enemigos mi deseo. No los mates, para que mi pueblo no olvide. Dispérsalos con tu poder y abátelos, oh Jehová, escudo nuestro. Por el pecado de su boca, por la palabra de sus labios, sean ellos presos en su soberbia, y por la maldición y mentira que profieren. Acábalos con furor, acábalos para que no sean. Y sépase que Dios gobierna en Jacob hasta los fines de la tierra. Vuelvan, pues, a la tarde y ladren como perros y rodeen la ciudad. Anden ellos errantes para hallar qué comer y no se sacien. Pasen la noche quejándose. Pero yo cantaré de tu poder y alabaré de mañana tu misericordia, porque has sido mi amparo y refugio en el día de mi angustia. Fortaleza mía, a ti cantaré, porque eres, oh Dios, mi refugio, el Dios de mi misericordia. Pastor compartía con nosotros este salmo el domingo. Y en verdad nosotros podíamos reflejar nuestros corazones y ver la gran gracia que hemos recibido continuamente. Nosotros en este salmo veíamos a David. Cómo David pasó por distintas situaciones. David fue llamado por Dios. David era un hombre que cuidaba las ovejas de su padre. Y hubo un momento que en Israel los filisteos se apoderaron de todo. Por eso Saúl, que era el rey en ese momento, no podía batallar contra los filisteos.
Nadie podía vencerlos. Hubo un filisteo llamado Goliat que él llamaba a los israelitas, vengan, vengan, los desafiaba. Si hay alguno de ustedes que me gane, los filisteos le servirán toda la vida. Pero si pierden, ustedes serán nuestros siervos. Había mucho temor en Israel, mucho temor. Saúl no encontraba qué hacer. Una situación muy complicada. Es bueno que nosotros entendamos que ya en ese momento Saúl se había alejado de Dios. Ya Saúl había cometido pecado contra Dios en varias ocasiones. Por eso apareció David. Y David desafió a Goliat. Saúl le decía a David, tú no puedes, tú eres un muchacho, tú no tienes experiencia, tú no puedes. Vamos a buscar nuevamente Primera de Samuel, capítulo 17. Versículo 33. Primera de Samuel, capítulo 17, versículo 33. Dijo Saúl a David, no podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres muchacho y él un hombre de guerra desde su juventud. David respondió a Saúl, tu siervo era pastor de las ovejas de su padre, y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería y lo libraba de su boca. Y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba. Y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. Versículo 37, muy importante. Añadió David, Jehová que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, él también me librará de la mano de este filisteo. Y dijo Saúl a David, ve y Jehová esté contigo. Nosotros veíamos el domingo. En este momento de situación muy difícil, Saúl no le queda de otra que decirle a David, Jehová esté contigo, ve, ve. No sabemos si fue de una manera incrédula que se la dijo y lo mandó a morir. Pero sí sabemos que luego que David mató a Goliat, David recibió mucha fama. David recibió muchos halagos del pueblo. Y en ese momento, Saúl estaba muy celoso. Muy celoso.
capítulo 18, versículo 8. Primera de Samuel, capítulo 18, versículo 8. Y se enojó Saúl en gran manera, y le desagradó este dicho, y dijo: a David dieron 10,000 y a mí 1,000. No le falta más que el reino. Y desde aquel día Saúl no miró con buenos ojos a David. Versículo 12. Mas Saúl estaba temeroso de David, por cuanto Jehová estaba con él, y se había apartado de Saúl. Aquí nosotros vemos, Saúl estaba temeroso de David, porque Dios estaba con David. Lo que él en su momento dijo: Jehová esté contigo. Cuando él se dio cuenta que en realidad Dios estaba con David, ahí él no quería aceptar ese corazón. No quería. David tiene mucha fama. Ahora David está por encima de mí. Lo único que le falta a David es el reino. Solo le falta eso. Por eso, continuamente él luchaba para quitarle la vida a David. Quitarle la vida a David, porque él no quería perder su reinado. No quería. No quería. El pastor nos mostraba dos corazones, dos representaciones. David representa nuestra alma. Saúl representa nuestra carne. La carne siempre quiere pelear con nuestra alma. La carne no quiere que escuchemos la palabra. No quiere que nos unamos a Dios. Ese es el trabajo de Satanás. Saúl, Satanás. Satanás quiere eliminar el trabajo de Dios. Satanás no quiere perder su reinado. Satanás no quiere perder a esas personas que él sabe que no tienen a Cristo. Satanás no quiere perder, y Satanás quiere molestar a los que tienen a Jesucristo. Quiere molestar, quiere matar a Cristo. Por eso nosotros veíamos este reflejo de Saúl y David y lo veíamos con Cristo. Lo veíamos con Cristo. Satanás continuamente ha querido eliminar la voluntad de Dios. Eliminar la voluntad de Dios. Si vemos la genealogía de Jesucristo, el pastor leía con nosotros San Mateo capítulo 1. San Mateo capítulo 1. Versículo 20. San Mateo capítulo 1, versículo 20. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer,
porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Aquí dice José, hijo de David. Nosotros vemos cómo Satanás quería eliminar a David. Quería eliminar a David para que Jesucristo no naciese, para cortar la simiente de Cristo, para cortar la simiente de Cristo. Jesucristo nació e inmediatamente vimos a Herodes, que mandó a matar a todos los niños. Hay que matar a los niños, hay que eliminar a ese Cristo que quiere ser el rey, que lo llaman como que él es el rey. Mucho miedo, Herodes, mucho temor, al igual que Saúl. Al igual que Saúl. ¿Quién es ese Cristo? ¿El rey de Israel? No. No. Por eso él luchaba para eliminar a Jesucristo. Para eliminar a Jesucristo. Por eso nosotros vemos cómo Satanás, nuestros pensamientos, nuestro sí mismo, nuestro deseo, nuestra carne, están en contra de la voluntad de Dios. Todo eso por medio del Espíritu Santo. Nosotros debemos batallar cada día. Batallar cada día. Nosotros leíamos Gálatas capítulo 4. Vamos a buscar. Gálatas capítulo 4. Versículo 29. Pero como entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el Espíritu, así también ahora. Nosotros vemos cómo continuamente hay una persecución. Hay una persecución. El pastor ponía de ejemplo a los guías y nos llamaba a que nos cuidásemos. Nos llamaba que cada día más nos conectemos con la palabra. Porque Satanás quiere molestar. Satanás quiere que nos alejemos del Evangelio. El pastor decía, si los guías pierden el Evangelio, pierden el hilo de la iglesia, entonces ya no hay esperanza. No hay esperanza. Por eso es que es tan importante ser guía y caminar según la voluntad de Dios. Es muy importante. Y Satanás sabe. El pastor decía, ¿quién es nuestro enemigo? Número uno, nuestro enemigo, ¿quién es? Nosotros mismos, nuestros pensamientos. Luego él decía, nuestras esposas, o viceversa, los esposos. Mencionaba, mientras más cercano, si esa persona que está a nuestro lado, cerca de nosotros, está
su pensamiento, su sí mismo en contra de la voluntad de Dios, habrá muchos problemas, habrá muchas situaciones. Por eso él decía, nosotros mismos, nuestra pareja, nuestra familia, nuestros amigos. Por eso nosotros cada día tenemos una lucha. Tenemos una lucha para predicar el Evangelio. Hoy en día no tenemos a Herodes o a Saúl persiguiéndonos para matarnos. Hoy en día tenemos nuestros propios pensamientos. Tenemos personas a nuestro alrededor que si están en contra de la voluntad de Dios, hay mucho problema. Habrá mucho pleito continuamente. Por eso nosotros debemos buscar siempre la voluntad de Dios. La voluntad de Dios. Y en Primera de Pedro, capítulo 5, Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 8. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Buscando a quien devorar. Por eso nosotros todos los días tenemos una lucha, en primer lugar, con nosotros mismos, con nuestro pensamiento, con nuestra razón. Tenemos una lucha para predicar este evangelio. Para predicar este evangelio. Yo siempre recuerdo una hermana que teníamos en la iglesia, Nadech, una hermana haitiana. ¿Cuánto corazón para ir a la iglesia? La que tenía menos condición para poder ir a la iglesia era ella. Una enfermedad muy complicada. Mucho dolor. Mucho dolor. Pero ella decidió su corazón. Más importante es ir a la iglesia. Cuando ella conoció la iglesia, a ella la despacharon para su casa. Usted va a morir. Menos de un mes va a morir. Por eso ella conoció la iglesia de esa manera. El pastor le decía a ella, tiene que venir a la iglesia. Venga a escuchar la palabra. Los doctores le habían dicho, usted no puede estar en lugares donde hay muchas personas. No puede. Pero ella escuchó una palabra. Hay que escuchar el evangelio. Participe de la iglesia. Desde ese día, ella continuamente iba a la iglesia. Continuamente. Pasó un mes, pasaron 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y ella cada día tenía más fuerza para participar de la iglesia.
Yo recuerdo cuando estábamos en el Embrujo, en una casa, había que caminar cierto tramo luego del Concho. Y nosotros muchas veces teníamos mucho temor. Ay, si ella viene y caminando se desmaya o le da un dolor muy fuerte como ella continuamente le daba, o para ella regresar a su casa en Matanzas. Yo que era guiador de ese sector, que iba a Matanzas los jueves, conocía ese sector, lo peligroso que era y lo difícil que era tomar un concho para llegar allá. Muy difícil, muy complicado. Pero ella continuamente se negaba a sí mismo, negaba su razón, negaba su dolor que estaba ahí presente, su dolor, y participaba continuamente de la iglesia, participaba del culto y con corazón para predicar el evangelio, para predicar el evangelio. Ella recibió la salvación, muy agradecidos, porque ella conoció el amor de Cristo. El amor. Nosotros debemos entender que nosotros tenemos lo más importante. Hemos recibido esa gracia. Hemos recibido esa salvación que por nuestro trabajo, por nuestro esfuerzo, no podíamos recibir. Imposible. Pero Dios tuvo mucha misericordia con nosotros. Dios nos ha dado la salvación. Dios nos ha justificado. Dios nos ha perdonado. Y con ese corazón nosotros debemos caminar. Con ese corazón nosotros debemos pelear cada día con nuestro sí mismo, con nuestra razón. Y Dios nos va a guiar. Nosotros tenemos algo muy valioso que Dios nos ha dejado, y es el Espíritu Santo. Mucho poder. Solo nos falta tener la fe. Tener la fe cada día. Conocer cada día la gracia que hemos recibido. La gracia que hemos recibido. Y que recibiendo el alimento espiritual, la palabra, nosotros podemos crecer. Nosotros podemos ser fuertes. El pastor nos enseñaba. La palabra nos enseña. Nuestro alimento espiritual está aquí, está aquí. Y eso debemos recibir. Continuamente debemos recibir. Y muchas veces se nos hace tan difícil entender esto, recibir la fe, caminar cada día con la palabra. Los afanes, las situaciones. Pero al final, lo más importante es Cristo, es la palabra de Dios. Porque eso es lo que va a quedar. Eso es lo que va a quedar hasta la eternidad. Eso es lo que quedará. Hoy estamos aquí, mañana puede ser que no estemos.
Hoy tenemos planes de comprar casa, de comprar vehículos muy buenos, de construir grandemente. Muchos planes. Pero si Dios nos llama, esos planes debemos dejar. Por eso nosotros debemos orar mucho para que Dios nos dé la gracia y que nos permita cada día estar más conectados a su palabra. Conocer su palabra, conocer su voluntad, para nosotros poder ganar a nuestros pensamientos, ganar nuestra fija idea, ganar nuestra carne y ser guiados continuamente con el Evangelio y poder predicar este Evangelio. Por eso ofrendamos en la iglesia, preparamos actividades, preparamos cocina. Es para predicar el Evangelio. Si lo estamos haciendo con otro corazón, entonces no sirve de nada. No sirve de nada. Al final todo esto se va a quedar. Debemos predicar el Evangelio continuamente. Dios nos ha permitido la gracia para poder aprender su palabra, para poder reflejarnos. Y en verdad Dios nos da la gracia para, igual a mí, mientras comparto, mientras supuestamente estoy enseñando, pero en realidad Dios me está mostrando muchas cosas mientras comparto, mientras puedo leer la Biblia para preparar algún culto. Vamos a compartir hasta aquí. Yo voy a orar para terminar. Oremos. Señor, muchas gracias porque usted ha tenido mucha misericordia con nosotros. Permítanos, Señor, reflejarnos cada día en su palabra. Permítanos conocernos a nosotros mismos. Nosotros somos carne de un lado, somos espíritu de otro. Por eso debemos velar, Señor. Debemos recibir continuamente el Espíritu Santo y batallar cada día, Señor. Batallar en contra de Satanás, que no quiere que se predique el Evangelio, que está en contra de la voluntad suya y que quiere devorar las personas para que no escuchen su palabra o para que se alejen de ella. Usted, Señor, permítanos la fe, permítanos cada día no olvidar toda la gracia que hemos recibido, Señor. Permítanos estar siempre junto a su palabra y que cada actividad que estamos preparando, cada trabajo que estamos haciendo en la iglesia, sea usted quien lo dirija, Señor. Sea usted quien nos muestre que todo esto es para predicar el Evangelio y para nosotros cada día unirnos más, Señor. Todas las cosas las dejamos en su mano y le hemos orado en el nombre de su Jesucristo. Amén.